Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno poderlos tener nuevamente, podernos reunir nuevamente en este espacio para poder escudriñar la bendita y maravillosa palabra de Dios. Nuestro tema el día de hoy es llenos de vida. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre bendito, gracias por este día, Señor, que tú has estado con nosotros, has suplido nuestras necesidades, nos tienes con paz, con gozo, con bien, Señor. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros, aunque nosotros no lo hayamos percibido, pero tu palabra dice que tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Y tú has estado al cuidado de toda circunstancia, Señor, y te damos gracias por ello, Padre. Señor, en esta hora venimos también pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu palabra, Señor, se haga vida en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que sea una palabra de bendición, de edificación, de exhortación a cada uno de nosotros y produzca mucho fruto. Y fruto en abundancia, Señor, para gloria tuya y para bendición de cada uno de nosotros. Todo, Señor, te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. También los que nos van a ver en diferido, bienvenidos. Y vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy, que es ser llenos, cómo ser llenos de vida o llenos de vida. Vivimos en un mundo donde la verdadera batalla espiritual está entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y eso en todos los ámbitos de la vida espiritual, en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito físico, en el ámbito financiero, en el ámbito familiar, en el ámbito político, en cualquiera de los ámbitos de vida del ser humano hay una batalla, y esa batalla se está acentuando cada día más en la medida en la cual nos acercamos a los últimos tiempos, al final de los últimos tiempos. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que antes de la segunda venida de Cristo, el diablo sabe que le queda muy poco tiempo y desciende a atacar no solamente a los hijos de Dios, sino al mundo entero, con gran ira. Y estamos viendo principalmente en todos los años anteriores habíamos visto un mover de señales y todo que nos estaban acercando cada día al final de los tiempos, y en esta época, en este año específicamente, y no por lo que esté sucediendo específicamente en Guatemala, sino a nivel de todo el mundo, hemos visto una aceleración de todos los planes hacia el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, la religión del anticristo, en fin, ya preparando las condiciones y preparando el camino para que eso se dé. Y debemos tener siempre presente, mis amados hermanos, que la batalla el día de hoy tiene dos ámbitos. Uno en el ámbito espiritual, pero también otro en el ámbito natural. En el ámbito espiritual nuestra batalla es contra carne y sangre, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en el mundo natural nuestra batalla es sostener nuestra firmeza en el Evangelio, no permitir que el mundo nos penetre, no permitir que nosotros pensemos como piensa el mundo. Eso siempre ha sido la batalla del creyente, pero hoy más que nunca. Hoy vemos cómo hay todo un aparato de redes sociales, medios de comunicación, etcétera, que nos están bombardeando todo el tiempo, todo el día, con pensamientos que son anticristianos. Entonces necesitamos guardarnos, necesitamos cuidarnos para cuidar esa vida que hay en cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo nos impartió cuando usted y yo fuimos salvos. Pero esa vida nos la imparte como una semilla, y esa semilla necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita fortalecerse para seguir produciendo vida.
para que seamos llenos de vida, como es el tema del día de hoy. Entonces, en concreto, estamos en una gran batalla entre la verdad de Dios. Recordemos Juan capítulo 14, versículo 6, que Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por el otro lado, está contra la mentira, porque la mentira es parte del carácter del diablo, de la esencia del diablo, es el arma del diablo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira y no hay ninguna verdad en él. La verdad trae bendición a nuestras vidas, mientras que la mentira trae robo, muerte, destrucción a nuestras vidas. Lo dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. El diablo, dice la palabra, ha venido para robar, matar y destruir, mas yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por el otro lado, también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, la palabra de Dios dice que Él ha puesto delante de nosotros la bendición, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Que escojamos pues la vida para que nos vaya bien. Entonces necesitamos escoger la vida. Hay una cosa que también debemos tener muy claro, mis amados hermanos. Una verdad a medias es una mentira completa. En el Señor, en ese sentido, el Señor es extremo. La verdad es completa, absoluta, total. No hay verdades a medias. La verdad debe ser completa, debe ser total, debe ser absoluta. No puede haber una mezcla de una verdad de Dios con una verdad del mundo, porque esa verdad del mundo está contagiada de la mentira del diablo, y la mentira del diablo nos va a robar, matar y destruir. Hoy vemos que hay una mezcolanza en algunos sectores de la cristiandad, en algunas personas. Hay una gran mezcolanza entre cuestiones de la palabra y cuestiones del mundo. Lo veo en las redes sociales. No me mantengo en redes sociales, pero a veces las veo. Y cuando veo personas creyentes que están manejando conceptos del mundo, en lugar de estar, y no solo están manejando conceptos del mundo, sino son conceptos contrarios a la palabra de Dios, que son de parte de la agenda del anticristo. Así que debemos tener cuidado, debemos ser radicales, necesitamos ser radicales si queremos cuidar la salvación tan grande que tenemos. La palabra de Dios dice muy claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores. Y por el otro lado también dice que muchos de los elegidos podrán ser engañados por falsos profetas del bienestar, por falsos profetas del cambio, por falsos profetas de un montón de cosas. Entonces necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios, y para mantenernos firmes en la palabra de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios. Ya una de las actividades primordiales del creyente debe ser conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos vivifica, la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios es vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Quiere decir que la palabra de Dios es Jesús. Y la palabra nos da vida. Entonces necesitamos afirmarnos. Si usted y yo queremos llevar vidas plenas, vidas abundantes, vidas firmes en el Señor, usted y yo, es urgente que conozcamos la verdad. Vivimos en una época, miren, por un lado vivimos en una época donde a la gente no le gusta leer. Por el otro lado, en esta misma época, la gente tiene extremadas ocupaciones, pero no necesariamente son ocupaciones de trabajo, son ocupaciones de entretenimiento. Hoy todas las redes sociales son entretenimiento. Tienen Netflix, Disney, hasta Amazon y otro montón de
de series de redes sociales donde hay películas. Aparte de eso están los chats, aparte de eso están las redes sociales como Facebook, TikTok y todo eso, que están moldeando nuestro pensamiento, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que vemos en las redes sociales, porque la mayoría de los mensajes que encontramos en las redes sociales son mensajes de gente del mundo, y la gente del mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, son pensamientos del maligno que nos están bombardeando constantemente. Ante ello, usted y yo necesitamos meternos de lleno en la palabra. La palabra, el crecimiento espiritual significa reemplazar las mentiras del diablo por la verdad de Dios. Las mentiras que hemos creído y las hemos creído porque son populares, pero la verdad, y que sea popular no quiere decir que sean verdad. Hay un dicho que es muy cierto, en la práctica se cumple, que una verdad repetida 1000 veces, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y eso es lo que está sucediendo a través de las redes sociales. Están repitiendo una mentira 10,000 veces y esa mentira se llega a convertir en una verdad para todos aquellos que están lee lo mismo. Y si nosotros los cristianos no estamos armados con la palabra de Dios para rebatir y para rechazar ese tipo de pensamientos, al final vamos a terminar creyéndolos, y eso nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar a una vida insatisfactoria, nos va a llevar incluso nos puede llevar a alejarnos del Señor. Recordemos lo que dije hace un rato. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios, a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Entonces necesitamos afirmarnos en la palabra, y además la palabra, Jesús es vida, la palabra que es Jesús y es vida, como nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Necesitamos salir de esos pensamientos que el mundo nos ha vendido. La palabra dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre y pensamientos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos afirmarnos en la verdad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos amoldemos a la forma de pensar del mundo, sino que seamos transformados de esa forma de pensar por la palabra de Dios, y que de tal manera que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente ora por las bendiciones de Dios, pero su pensamiento es pensamiento del mundo. No va a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mientras siga pensando de esa manera. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, también nos dice que nos despojemos del hombre viejo, de la forma de pensar del hombre viejo que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, es decir, dejemos de pensar lo que es el espíritu del mundo y pensemos como piensa el espíritu de Dios, y que nos vistamos del hombre nuevo que está creado en la justicia y en la verdad. Necesitamos esa transformación, necesitamos llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice que el Señor desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y prosperar nuestra alma significa llenarla de la palabra. El Salmo 1, versículo 1 al 3 dice que bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, lleno de vida, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Pero es de llenarnos de la palabra de Dios. También en Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8, Dios le dice a Josué que si él quiere que prosperar en todas las cosas, que no deje de meditar y que no deje de hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida.
Cuando hablamos la palabra de Dios, lo que estamos hablando es vida, lo que estamos soltando por nuestra boca es vida. Y recordemos algo muy importante. Solo Dios creó todas las cosas que existen por la palabra. Y Dios nos hizo a nosotros a imagen y a semejanza de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la capacidad de hablar la palabra de Dios, y cuando hablamos la palabra de Dios, estamos soltando o desatando la fuerza creativa, el poder creativo de la palabra. Pero aquí hay un peligro también. Y el peligro es que somos los únicos seres que tenemos en nuestra boca el poder de la vida o el poder de la muerte. Por lo tanto, el diablo, para hacer sus cosas, va a necesitar nuestra boca para que nosotros le demos vida a través de nuestras bocas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. En la boca. Entonces el diablo, para hacer sus cosas, necesita que nosotros las hablemos. ¿Y cómo vamos a hablar las cosas del diablo? Pensándolas. Porque nuestra boca obedece a nuestros pensamientos. Lo que pensamos es lo que vamos a hablar. La palabra dice en Proverbios 23:7 que conforme nosotros pensamos en lo profundo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Y también Jesús nos enseñó que los malos pensamientos salen de nuestra boca, salen por nuestra boca, pero vienen del corazón. Entonces lo que necesitamos es cambiar lo que hay adentro de nosotros, esos pensamientos que no son conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a dar vida. Si leemos el Salmo 119, vamos a encontrar muchísimos pasajes en el Salmo 119 donde el salmista le está diciendo al Señor: vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu palabra. Y en otros le dice: por tu palabra yo he sido vivificado, tu palabra me ha vivificado. Entonces la palabra de Dios es vida. Y estamos en una guerra, y esa guerra, si no pensamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la vamos a perder, mis hermanos. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, también la palabra de Dios dice que nosotros, que no nos hagamos al mundo, sino que el mundo se vuelva a nosotros. Y hoy en muchas personas creyentes están yendo en la dirección equivocada, están yendo en la dirección hacia el mundo en lugar de la dirección hacia Dios. La palabra nos vivifica, y nos vivifica de muchas formas. En el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo número 9, la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra limpia nuestro corazón. Y recordemos que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, como nos lo enseña Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Y por el otro lado, en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús le dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra limpia mi corazón, la palabra alinea mi corazón al corazón de Dios, y la palabra me da vida. Por el otro lado, le decía, en el Salmo 119 hay muchos pasajes que hablan de que la palabra de Dios nos vivifica. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y en el Salmo 119, 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Notemos que en una situación el salmista está abatido, y en otra situación el salmista está afligido. Y en ambas situaciones, ¿qué es lo que está pidiendo? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir de ese abatimiento y para salir de esa aflicción que es muerte, y tener vida en el Señor. En Juan capítulo 14, versículo 6, que ya lo mencioné, el Señor dice en su palabra que Él es el camino, la verdad
hay la vida y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y llegar al Padre es vivir en la plenitud del reino, y el reino es justicia, paz y gozo, además de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su palabra. Para vivir en esa vida plena de todas esas bendiciones necesitamos llegar al Padre, y vamos a llegar al Padre a través de Cristo, que es la palabra. Entonces, vamos a vivir una vida de justicia, de paz, de gozo, de bendición, pero necesitamos ir a través de la palabra. Por el otro lado, la palabra nos liberta de sentimientos negativos, nos liberta de fortalezas, de argumentos falsos, de mentiras que estén impidiendo que usted y yo conozcamos a Dios, y recordemos que la palabra nos dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. El sistema del mundo que nos fue enseñado y en el que vivimos antes de conocer a Cristo sembró en nosotros mentiras, argumentos falsos y fortalezas, y la palabra de Dios dice en el en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y si llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, vamos a tener vida abundante y vida plena. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 nos dice que si nosotros conocemos la palabra de Dios, la guardamos, la atesoramos y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Entonces la palabra limpia nuestro corazón engañoso, nos vivifica, nos liberta, pero también la palabra nos sana. En Proverbios capítulo 4, versículo del 20 al 22, dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, y está diciendo que esté atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, vivifica, y además es medicina para todo nuestro cuerpo. Y no solo para nuestro cuerpo, también para nuestra alma y para nuestro espíritu. La palabra de Dios, por el otro lado, también es nuestra guía. Recordemos, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús es el camino es la dirección, la guía que usted y yo necesitamos tomar. Por el otro lado, la palabra de Dios también en el Salmo 119, 105, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Es decir, la palabra nos direcciona, y nos direcciona ¿en dónde? Nos direcciona hacia el Padre, y en el Padre está la vida plena, la vida abundante. En el Padre está todo lo que es el reino de Dios. Ahí es donde están todas las añadiduras, todas las bendiciones que usted y yo necesitamos, pero es la palabra la que nos direcciona hacia ahí. Necesitamos la palabra como guía, ser guiados por la palabra, no por los pensamientos del mundo, no por las ideas del mundo. El mundo es engañoso, recordemos, todo lo que el mundo piensa es mentira, porque lo que el mundo piensa el mundo está bajo el maligno. Lo que el mundo piensa es lo que el maligno decide, y lo que el maligno dice es mentira, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Parecen verdades, pero en realidad son mentiras. En el diablo no hay ninguna verdad. Es lo que dice la palabra. Debemos estar claros de eso, hermanos. Es verdaderamente doloroso ver cómo muchos creyentes están repitiendo las cosas que está repitiendo el mundo, sin darse cuenta que el mundo está bajo el maligno, que lo que el mundo dice viene del infierno, y ellos están repitiendo las mentiras del infierno. Tenemos que y encima de todo pretenden que Dios los bendiga, que Dios les dé vida, que estén bien. No va a ser así, mis hermanos. El diablo viene a robar, matar y destruir. Y todo lo que el diablo dice va dirigido a robar, matar y destruir. ¿Que lo pinta bonito? Por supuesto. El mayor demagogo es el diablo.
El diablo lo pinta bonito, ni modo. El diablo no se va, como lo decía un amigo, el diablo no se va a presentar con cachos, vestido de rojo, una gran cola y un tridente. El diablo y la Biblia nos lo dice, el diablo es como un lobo que se viste de oveja para engañar. Entonces debemos tener claro, mis hermanos, no podemos pensar como piensa el mundo. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios es la verdad. Deberíamos estar llenos de la verdad. Y más que deberíamos, ¿sabe qué? Necesitamos estar llenos de la verdad. Si de veras queremos tener vida, si de veras queremos vivir en la plenitud y en la bendición de Dios, necesitamos estar llenos de la palabra. Porque la palabra es vida. Y vamos a hablar, y al hablar la palabra vamos a desatar vida. La palabra de Jesús mismo nos enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca, y en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Si hablamos lo del diablo, vamos a hablar muerte. Si hablamos lo de Dios, vamos a hablar vida. Entonces necesitamos estar llenos de lo que Dios dice para hablar vida y para que nuestras vidas sean vidas plenas, vidas abundantes. Miren, insisto muchísimo en esto. Usted va a encontrar casi en una gran mayoría de mis enseñanzas la imperiosa necesidad de que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? No se lo digo porque simplemente, no se lo digo porque esté repitiendo un mensaje, se lo digo porque es mi experiencia de vida. Yo ya pasé por todos esos estadios donde mitad lo que decía el mundo, mitad lo que decía Dios, y siempre me iba como la culpa traidora, nunca me iba bien, hasta que el Señor me mostró y comencé a llenarme de la palabra de Dios, y a llenarme de la palabra de Dios. Mi vida fue total y completamente transformada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios dice que bienaventurado, sumamente dichoso, feliz el hombre que tiene su delicia en la palabra y medita en ella de día y de noche. Por eso comparto este mensaje, para que usted y yo entendamos que necesitamos meternos en la palabra. La palabra es nuestra protección, en la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos enseña muchas cosas que nos protegen, pero las dos armas fundamentales de la armadura de Dios, o las dos únicas armas de la armadura de Dios, son el escudo de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nuestra defensa ante las maquinaciones del diablo, ante la maldad que estamos viendo en el mundo, en todas las manifestaciones, solo en la palabra de Dios nos podemos parar. Mire, hermano, hermana, hoy, en realidad anoche leí una noticia que me paró el pelo. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, que agrupa a 213 países que existen en el mundo, y que prácticamente rige la política gubernamental, va a aprobar la semana entrante una resolución donde dice que el derecho a la libre expresión está limitada por el respeto al derecho de los grupos LGTBIQ, y que los estados deben penetrar todas las creencias religiosas de tal manera que los derechos humanos de los LGTBIQ y más sean un aspecto fundamental en esas religiones. ¿A qué va eso? Hermanos, va a la religión mundial. Va a desplazar a Dios. La ONU quiere desplazar a Dios, y los derechos humanos de los grupos LGTBIQ quieren desplazar toda la doctrina de cualquier religión. No estoy hablando solo de los cristianos y de los judíos, aunque va preferentemente dirigida a ellos, pero se trata de todas las religiones.
Nos van a comenzar a bombardear. De hecho, ya lo están haciendo. Mire toda la presión que están haciendo de la ideología de género, de proaborto, de promatrimonios igualitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es toda una estrategia que va dirigida a el establecimiento de la religión mundial que el anticristo va a establecer cuando el anticristo aparezca, que no tardará mucho tiempo en que eso sea así. Hermanos, estamos bajo un ataque intensivo y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Si usted se mete a mi página de Facebook, a la página de Gustavo Bianchi de Facebook, ahí va a encontrar el artículo del que le estoy diciendo. Y ese artículo, y mire, el diablo es descarado. El diablo es descarado, lo dice sin ningún tapujo. No lo están encubriendo. Hay un tal comisionado para los derechos humanos de los LGTBIQ o para la equidad de género, no sé exactamente la posición, pero es algo así, y él es el que sale dando las declaraciones y dicen que la semana entrante van a aprobar esa declaración en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces eso nos debería parar el pelo, y no solo por nosotros, por nuestros hijos, porque a quienes va mayormente dirigido es a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces necesitamos despertar, necesitamos abrir los ojos. Hay una profecía en Zacarías, capítulo 9, versículos del 12 al 14, que dice: yo despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Y Grecia es toda la disque sabiduría humana, que es sabiduría infernal, diabólica, terrenal, etcétera, que está representada por estas corrientes, y dice que nos va a despertar a nosotros y los hijos de Sión, a los creyentes, contra los incrédulos. Y dice: despierten, prisioneros de la esperanza, vuelvan a la fortaleza. ¿Y dónde está la fortaleza? En la palabra. Ok, sigamos un poquito más adelante, porque a veces me emociono con ciertos temas, pero sigamos con los beneficios de la palabra. Ya vimos que limpia nuestro corazón engañoso y perverso, nos vivifica, nos liberta, nos sana, nos guía. La palabra también nos corrige. En el Salmo 119:59, la palabra de Dios dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La palabra de Dios es la plomada que nos indica si nuestros caminos van en la dirección del camino de Dios o en una dirección contraria. Por el otro lado, la palabra nos enseña, nos instruye, la palabra nos redarguye o nos confronta y nos corrige. ¿Para qué? Para que estemos preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la persona de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. También la palabra nos ayuda a discernir qué es lo que es del Espíritu y qué es lo que es de la carne. Hebreos capítulo 4, versículo número 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por el otro lado, Romanos capítulo 14, versículo 17, nos enseña que la palabra, que es la palabra del reino de Dios, produce justicia, paz y gozo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos justicia, paz y gozo? Todos. Así que todos necesitamos meternos en la palabra de Dios. Otra cosa es que la palabra de Dios atrae las bendiciones de Dios hacia nosotros. En Deuteronomio 28, que ya lo había mencionado, Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, dice la palabra:
que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar su palabra, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Por el otro lado, la palabra nos da vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra, dice Jesús, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es la que nos trae, incrementa en nosotros vida eterna. Mis amados, hay la importancia de la palabra, la vemos cuando usted y yo leemos los 66 libros de la Biblia. En los 66 libros de la Biblia, a excepción tal vez de uno o dos, la instrucción que Dios siempre da es la de conocer su palabra y conocerla profundamente. Solo en el libro de Deuteronomio hay el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, tiene 28 capítulos. Y de esos 28 capítulos hay por lo menos 30 y pico de veces que la palabra de Dios nos... Ahorita le confirmo cuántos capítulos tiene Deuteronomio. No tiene 28, tiene más. Tiene 31 creo que son. Déjenme ver. 32 capítulos. 34. 34 capítulos tiene Deuteronomio y más de 40 veces, más de una vez por capítulo, más de 40 veces la palabra nos dice que conozcamos la palabra, que la repitamos, que la estudiemos, que la escribamos, que la memoricemos, que la compartamos, que se las enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y en todos los demás libros de la Biblia está igual. En el Salmo 119, 59, mire estas diosidades, no son curiosidades, son diosidades. El Salmo 119 está en medio de la Biblia. Un capítulo más, un capítulo menos, pero el centro de la Biblia es en el Salmo 119. Aparte de eso, ese salmo es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos. Y todo el salmo habla acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué cree que es? Porque la palabra de Dios es fundamental para el ser humano. La palabra de Dios es el centro debe ser el centro de la vida humana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo y nosotros decimos que somos cristocéntricos. Por lo tanto, la palabra de Dios, nosotros debemos fundar nuestra vida sobre la palabra de Dios. El mismo Jesús nos lo enseñó. Dice, el que oye mi palabra, la entiende y la pone por obra es el que tiene su casa cimentada sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, inundaciones, de todo, y la casa permanecerá firme. Pero el que oye mi palabra y no la guarda, no la pone por obra, es el que puso su casa sobre la arena. Vinieron vientos, tempestades, tormentas, inundaciones, y la casa se deshizo, por un lado. Por el otro lado, hay un pasaje particular y que está en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y nos hablan de la importancia de ese pasaje entonces, porque está repetido 3 veces en la palabra, y cuando algo está repetido 3 veces en la palabra es firme. Y ahí es la parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que pasa en la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador hay 4 terrenos, 3 que son inútiles en cuanto a la palabra y solo uno que es útil. El que está a la orilla del camino, que el diablo se roba la palabra porque no le ponemos atención, la que cae entre pedregales, que es los que reciben la palabra, pero nomás es probada, la puesta a prueba la palabra, la abandonan por sus reacciones carnales. Luego está la que cae en chespinos, que es la palabra
que atesoramos en un momento en nuestro corazón, pero el afán del dinero, del placer, del orgullo, de la vanagloria, hace que esa palabra también no la guardemos ni la practiquemos, y solo hay un terreno donde la palabra produce a 30, 60 y al 100 por uno, y ese buen terreno es el terreno de aquellos que le ponen atención, aquellos que aman la palabra. El salmista, que es un hombre conforme al corazón de Dios, dice de la palabra que es como miel en su boca. Además dice como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma tiene sed de Dios. ¿Y qué es lo que calma la sed? El agua de la palabra. Así que por donde quiera que vayamos a las Escrituras, nos habla de la importancia de la palabra. La palabra es el alimento espiritual que necesitamos, que todos necesitamos, que nuestro hombre interior necesita para fortalecerse y derrotar a la carne. La palabra en Mateo 4:4, Jesús nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, la palabra dice que nos fortalezcamos en el Señor, que es en su palabra, y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, para que podamos soportar todos los ataques del diablo, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, y habiendo acabado todo, permanezcamos firmes en medio del día malo. La palabra de Dios se define a sí misma como leche, como comida sólida, como dulce, como miel. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, Pablo yo creo que Hebreos la escribió Pablo, aunque no todos estén de acuerdo, pero dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí nos habla de la palabra como leche y como alimento sólido. En Primera de Pedro 2:2 también nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si no tomamos la leche, si no interiorizamos la palabra, no vamos a crecer. En Ezequiel 3:3 dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy, el rollo de la palabra. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y lo mismo nos cuenta Juan en el libro de Apocalipsis, que Dios le dio a comer un librito que fue dulzura en su boca. En el Salmo 119, 103, el salmista escribe, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, para vivir vidas plenas, vidas abundantes, de bienestar, necesitamos permanecer en la palabra. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. ¿Y qué significa que Él sea la vid y nosotros los pámpanos? Que la vid es la que provee la savia, que es la sangre vegetal, la savia, al pámpano para que el pámpano dé fruto. Eso nos está hablando que la vida de Jesús debe fluir a través de nosotros, pero fluye a través de nosotros cuando permanecemos en Él. Y la palabra de Dios dice, el que permanece en mí, permanece en mi palabra. Entonces, para tener vida plena, abundante, bendecida, etcétera, necesitamos permanecer en la palabra, por cuanto solo la palabra produce vida y produce todos los beneficios que hemos mencionado y muchísimos más. Cuando usted lea el Salmo 119, se va a dar cuenta de tantísimos beneficios de la palabra de Dios, algunos de los cuales planteamos ahorita, pero hay muchísimos más que ellos. Y recordemos que para tener vida, de la vida de la vid depende del pámpano. Para que la vid, que somos nosotros, la vida del pámpano depende de la vid. La vid es Jesús y Jesús es la palabra. Nosotros somos el pámpano, la vida nuestra depende de Jesús, depende de su palabra, depende de que permanezcamos en la palabra. Y permanecer en la palabra implica, número uno, aceptar su autoridad.
es la verdad. No es una verdad entre otras, no es una verdad relativa, es la verdad, la única verdad que puede ser guía de nuestra vida. En segundo lugar, necesitamos asimilarla. ¿Qué quiere decir? Primero que nada, guardarla en nuestra mente, después en nuestro corazón, meditarla, estudiarla, conocerla y finalmente ponerla por obra. La Biblia, al final de cuentas, no nos fue dada solo para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia nos fue dada principalmente para cambiar nuestras vidas, para que tengamos vidas llenas de vida. Vuelvo a Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 al 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la faz de la tierra, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Si esta transmisión fue de bendición a su vida, póngale un like ahí a la transmisión por un lado, y por el otro lado, si sientas en la libertad también de poder compartir la transmisión con sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos, por un lado. Por el otro lado, y principalmente, atesoremos esta palabra y pongámosla por obra. Por el otro lado, le recuerdo que tenemos transmisiones por esta vía, martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. El martes y jueves son estudios en la palabra, estudios bíblicos. El miércoles es una cápsula de fe para recargarnos para la semana, y aparte de ello tenemos 3 recursos disponibles que están a su disposición, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi 230 y el canal de YouTube de Iglesia Cristianación. En ellos va a encontrar infinidad de recursos para edificar su vida. Por el otro lado, también les recuerdo que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, porque cuando nos congregamos, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que le invito para que usted asista a su congregación este fin de semana, este domingo. Y si usted no tiene una congregación a la cual asistir, le invitamos a que asista a Iglesia Cristianación, que nos encontramos en el Centro Comercial Oakland Mall, en la diagonal 6 y 13 calle de la zona 10, en Cinépolis, en la sala número 7, en el tercer nivel. Pero si usted ya tiene una congregación, congréguese. Es importante porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Muy bien, mis amados hermanos, les invitamos desde ya para el próximo martes a las 7 de la noche para otra enseñanza, para otro estudio bíblico. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga, les guarde. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan un lindo viernes y un lindo fin de semana lleno de la presencia de Dios y de la comunión con sus familias. Y les mando a todos un abrazo grande, un abrazo fuerte. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda noche.